Bathsheba Sherman, su nombre, se ha vuelto emblemático en el mundo de las películas de terror y lo paranormal, ya que representa un puente entre la historia documentada y la ficción. Si has visto la película El Conjuro del 2013, seguro recordarás a la bruja que atormentaba a la familia Perron. ¿Pero sabías que Bathsheba existió de verdad en la Nueva Inglaterra del siglo XIX? Para contar su historia, primero debemos separar los datos históricos de la ficción, lo cual no es tarea fácil. Mientras los registros históricos confirman la existencia de una mujer llamada Bathsheba Sherman en la Rhode Island de los años 1800, el folclore popular la describe como una adoradora del diablo y que sacrificaba infantes en su nombre. Con el paso del tiempo, los rumores, la superstición local y la adaptación cinematográfica la convirtieron en el ser perverso que todos conocemos. Sin embargo, debajo de la imagen de terror de la saga del Conjuro se esconde un trasfondo real, cubierto por lagunas en la información y relatos que jamás quedaron 100% demostrados. El resultado es casi una figura mítica. Por un lado, es un personaje histórico, con base real. Por el otro, un espectro sediento de venganza que sigue atemorizando a la audiencia moderna. Bathsheba nació en 1812, hija de Ephraim Tyler y Hannah Taft, y según los registros oficiales, creció en la región de Nueva Inglaterra, concretamente en Rhode Island. Años después, este lugar se volvería célebre por ser el escenario de los supuestos actos que las leyendas le atribuyen. Algunos creen que Bathsheba podría haber estado emparentada con Mary Town Easty, una de las mujeres ejecutadas por brujería durante los juicios de Salem de 1692. La prueba concreta de este lazo nunca se ha hallado, pero la gente ansiosa por alimentar las leyendas aceptó fácilmente la idea de que Bathsheba descendía de una línea de brujas. Con el tiempo, los rumores de brujería y rituales satánicos fueron ganando fuerza, y muchos apuntaron a Bathsheba como heredera de tales prácticas siniestras. Para 1844, Bathsheba tenía poco más de 30 años y se casó el 10 de marzo con un granjero llamado Judson Sherman y se mudó a su casa rural cerca de Harrisville en Rhode Island, donde él gestionaba una granja bastante próspera. Los archivos de la época no aportan demasiados detalles sobre estos primeros años de matrimonio. Lo único cierto es que la pareja tuvo un hijo confirmado, Herbert, nacido alrededor de 1851. Aún así, se rumoreaba que Bathsheba dio a luz a por lo menos 3 niños más, todos fallecidos en su infancia. Esa línea de muertes, que por desgracia no era tan inusual en el contexto médico del siglo XIX, incitó las sospechas locales sobre la familia Sherman. La gente supersticiosa llenó los espacios vacíos con historias de pactos demoníacos, maldiciones y fuerzas malignas que giraban en torno a Bathsheba. Uno de los relatos más conocidos involucra a un niño de la vecindad a quien Bathsheba cuidaba. Se dice que el bebé murió en circunstancias extrañas, con el cráneo atravesado por un objeto diminuto. Pronto, corrió la versión de que había sido una aguja de coser. Este detalle tan perturbador se arraigó en las habladurías del pueblo, y no tardó en surgir el rumor de que Bathsheba lo había sacrificado a Satanás para ganarse su favor. Lo cierto es que no hubo cargos legales, y jamás se aclaró el motivo exacto de la muerte del niño. La medicina de aquel entonces era muy limitada, de modo que no existieron diagnósticos concluyentes. Pero la sola sospecha reforzó los rumores sobre brujería y prácticas satánicas. Al vivir en un entorno con una larga historia relacionada con las brujas, la comunidad no dudó en tachar a Bathsheba de ser una. Aunque jamás se le inculpó de manera oficial, aquella reputación siguió creciendo y transformándose en algo cada vez más siniestro. Algunas versiones aseguran que Bathsheba sacrificó a su propio hijo cuando éste apenas tenía una semana de nacido y que su esposo la descubrió en medio del ritual. Descubierta en pleno acto y declarando su lealtad a Satanás, habría huido para subirse a un árbol, maldecir a cualquiera que intentara reclamar su propiedad y ahorcarse allí mismo. Dependiendo de la historia, Bathsheba habría muerto en 1849, solo unos años después de dar a luz a Herbert. Otras versiones la sitúan perdiendo la vida en fechas diferentes. El registro oficial en Harrisville, en cambio, revela que falleció el 25 de mayo de 1885 a los 73 años, y que la causa fue una extraña parálisis, que hoy podríamos atribuir a un derrame cerebral o algún padecimiento neurológico. Esto complica aún más la comprensión de lo que pasó en realidad, porque los registros indican que vivió hasta una edad avanzada, mientras que los rumores locales la describen quitándose la vida mucho antes. Con la escasa documentación y el paso de tanto tiempo, resulta virtualmente imposible trazar con absoluta precisión lo que realmente ocurrió en la vida de Bathsheba Sherman. En este punto, la historia de la verdadera Bathsheba llega a su fin y da paso a la leyenda que el conjuro popularizó.
En la década de 1970, la familia Perron se mudó a una casa de campo en Harrisville, sin sospechar que estaban pisando un terreno que, según el folclore local, Bathsheba había maldecido. La tranquila granja, a menudo llamada la vieja hacienda Arnold, existía desde el siglo XVIII y albergaba una historia plagada de tragedias, ahogamientos, muertes autoinfligidas e inexplicables. Para aquellos que ya conocían la reputación del lugar, cada desgracia que ocurrió allí se veía como una confirmación más de que el espíritu de Bathsheba seguía activo y dispuesto a infundir el terror en todo aquel que pusiera un pie en su propiedad. En enero de 1971, Roger y Caroline Perron, junto a sus 5 hijas Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April, adquirieron la casa. Roger, quien se dedicaba a conducir camiones, esperaba hallar un poco de paz en el lugar, el cual consiguió por un precio atractivo, dadas las dimensiones de la casa, pero ni él ni su familia imaginaron que en su nuevo hogar se manifestarían fuerzas paranormales. Casi desde la primera noche, cosas pequeñas empezaron a hacerse notar, sonidos extraños en cuartos vacíos, objetos que desaparecían y reaparecían en otros lugares, e incluso áreas frías. Al comienzo, los Perron lo tomaban como situaciones aisladas, pero poco a poco, la atmósfera se volvió asfixiante, algo que ni Roger ni Caroline podrían describir con total claridad. Las hijas pronto empezaron a hablar de apariciones nocturnas. Andrea, la mayor, decía ver una figura femenina con el cuello torcido, que parecía ser el espíritu de alguien que había muerto ahorcado. Cindy hablaba de presencias infantiles, como un niño llamado Oliver. Mientras tanto, April conoció a otro niño fantasma de nombre Rory. La idea de que aquellos espíritus infantiles estuvieran atrapados en la casa se volvió una constante, y por un tiempo Roger trató de ignorar lo que sus hijas contaban, creyendo que solo eran imaginaciones infantiles, pero en cuanto él también fue testigo de hechos paranormales, se convenció de que algo de verdad estaba ocurriendo. La mascota de la familia, una perrita llamada Sadie, se rehusaba a entrar a la casa, llorando y ladrando desde el exterior. Poco después, una mañana, la encontraron muerta en el patio trasero. Quienes han investigado el caso Perron aceptan casi unánimemente que este suceso marcó el primer golpe verdaderamente brutal de la entidad que habitaba la casa. Desde entonces, la preocupación no dejó de crecer. Caroline empezó a despertar con moretones que no recordaba haberse hecho. Al inicio, parecían golpes menores, pero al cabo de unas semanas se convirtieron en marcas cada vez más grandes, acompañadas de una fatiga que drenaba sus energías. Era como si algo estuviera alimentándose de su vitalidad. La historia de la familia se volvió famosa cuando decidieron buscar la ayuda de Ed y Lorraine Warren, el matrimonio dedicado a investigar casos sobrenaturales y demoníacos. Ed se presentaba como un demonólogo y Lorraine como una clarividente con alta sensibilidad a los espíritus. Para 1971, ellos llevaban ya tiempo atendiendo sucesos paranormales y cuando llegaron a la finca de los Perron, Lorraine enseguida sintió una presencia a la que describió como llena de odio. Eso indicaba que no se trataba de un fantasma común, sino de algo mucho más peligroso. Después de investigar, concluyeron que la fuerza maligna principal pertenecía a Bathsheba Sherman. Según las investigaciones de los Warrens, Bathsheba vivió allí en el siglo XIX y fue acusada, pero sin llegar a un juicio formal de brujería o asesinato. Los Warrens dedujeron que Bathsheba había fijado su mirada en Caroline justo por su papel de madre, lo que convertía a Caroline en la víctima perfecta para una venganza nacida de la envidia. En la mente retorcida de Bathsheba, la casa era su propiedad, y forzar a Caroline a repetir un acto atroz simbolizaba el ciclo blasfemo que al parecer comenzó cuando ella misma ofreció su bebé a Satanás. A partir de ahí, los Perron experimentaron fenómenos cada vez más terroríficos. Los relojes se detenían a las 3:07 am, la llamada hora del diablo. Golpes en grupos de 3 en puertas y paredes, interpretados como una burla a la Santísima Trinidad, puertas que se cerraban sin que nadie las tocase, y olores horribles que aparecían y se desvanecían rápidamente. Christine, una de las hijas, sentía que algo invisible la agarraba de la pierna por las noches. La entidad parecía tener el poder para crear ilusiones, como pasos en los pasillos vacíos, armarios que se abrían solos y mostraban fugazmente algo tenebroso. Caroline, por su parte, se veía cada vez más golpeada y debilitada. Lorraine Warren percibió con intensidad la presencia de Bathsheba y llegó a creer que el espíritu la seguía hasta su propio hogar. Fuera esto realidad o solo rumores, resultó suficiente para aterrorizar a los Perron, convencidos de que su vida corría peligro. Los Warren intentaron conseguir aprobación de la Iglesia Católica para un exorcismo, y en medio de ese proceso, Bathsheba decidió ir más allá. Una noche, cuando los Warrens no estaban, Bathsheba dirigió su atención hacia el propio hogar de Ed y Lorraine, donde se encontraba su hija Judy. Ellos mantenían encerrada a Annabelle, una muñeca poseída por una entidad demoníaca,
en una vitrina especial. En la versión de la película, Bathsheba consigue liberar a Annabelle y se alía momentáneamente con el demonio que la habitaba para atacar a Judy. Aunque Ed logró llegar a tiempo para salvar a su hija, el hecho demostró que Bathsheba tenía la capacidad de manipular a otros seres malignos o al menos de coordinar acciones con ellos. Con este golpe, dejó claro que su influencia iba más allá de los límites físicos de la granja en Harrisville. Mientras tanto, en la finca de los Perron, Bathsheba siguió preparando su acto final, poseer por completo a Caroline. A medida que la madre se debilitaba, tenía episodios en los que perdía la noción del tiempo o se comportaba de manera extraña, como si otra voluntad habitara su cuerpo. Al final, la bruja consiguió tomar el control de Caroline. Aquí es cuando vemos cómo Caroline conduce a Christine y April de regreso a la casa con la intención de acabar con ellas en el sótano, repitiendo el sacrificio del que se le acusaba a Bathsheba. Puede que la línea temporal real sea algo distinta, pero el acto que describen los Perron encaja con la misma idea. La bruja quería recrear su antiguo crimen a través de Caroline. En ese punto crucial, Lorraine y Ed, apoyados por Roger, la policía local y algunos ayudantes, forcejearon para arrebatarle a sus hijas y sacar a Caroline de la casa. Pero Bathsheba ejerció tal poder sobre ella que su piel ardía y el dolor se intensificaba cada vez que intentaban cruzar el umbral. Lorraine comprendió que si la obligaban a salir, Bathsheba la asesinaría al instante, por lo que decidieron realizar el exorcismo ahí mismo. En la película, la escena es bastante intensa. Ellos atan a Caroline a una silla y la bruja, a través de su cuerpo, revela su rostro demacrado, entre risas y chillidos infernales. La bruja se les escapa e intenta terminar con el sacrificio de una de las hijas, pero Ed grita su nombre y la condena al infierno, mientras Lorraine apela al amor maternal de Caroline, recordándole un día feliz con su familia en la playa. Esa chispa de humanidad ayuda a Caroline a liberarse de la posesión. Así es como en la película, Bathsheba pierde el control de la posesión y su espíritu es desterrado. A pesar de que la familia Perron vivió una pesadilla, ellos decidieron quedarse en la casa hasta 1980 por motivos económicos. Andrea Perron relató estos hechos en su serie de libros House of Darkness, House of Light, afirmando que estaba convencida de que Bathsheba era la responsable de todo. Por su parte, los escépticos apuntan a que los Warrens eran muy dados a la teatralidad y que la historia de Bathsheba está plagada de contradicciones. Andrea reconoce que la película exagera algunos incidentes con sangre y sustos adicionales, pero insiste en que en esencia la experiencia paranormal fue real. En este punto, es importante preguntarnos qué tanto de esta historia corresponde a la verdad. Los registros oficiales desmienten que Bathsheba se colgara a mediados del siglo XIX y afirman que murió en 1885, de una aparente apoplejía o enfermedad neuronal, muy lejos del ritual satánico que se le atribuye. Andrea Perron plantea incluso que la entidad que les atormentaba podría no haber sido Bathsheba, sino otra mujer que se ahorcó en el establo en 1797, pero el nombre de Bathsheba Sherman se volvió el más popular, sobre todo tras el éxito del Conjuro. Su breve aparición en secuelas como la interacción con la muñeca Annabelle consolidó su figura de bruja demoníaca. Para muchos, quizá todo sea ficción, para otros, la presencia de Bathsheba pudo ser real, y su historia sigue viva en la cultura paranormal estadounidense. Dentro del universo del Conjuro, Bathsheba representa algo distinto a los clásicos demonios, que nunca fueron humanos. Es un híbrido entre el fantasma de una mujer y un ser alineado con fuerzas demoníacas, capaz de poseer a personas a la fuerza, causar daños físicos, manipular objetos y hasta formar alianzas con otras entidades malignas. Su interferencia en el caso de Annabelle demuestra que tiene cierto conocimiento de otras entidades. Ese papel refuerza el mensaje de las películas de que el mundo espiritual puede ser un lugar lleno de maldad, donde diferentes entidades conspiran para causar el terror. Existen diferentes versiones sobre lo sucedido tras la salida de los Perron. Algunos creen que el exorcismo ahuyentó definitivamente a Bathsheba, otros que su espíritu sigue rondando en el lugar. En la trama de la película, el desenlace nos muestra que la bruja es vencida y por alguna razón su espíritu queda sellado en la caja musical, a pesar de que Ed Warren la condenó al infierno. De un modo u otro, el público siente que Bathsheba sigue presente en el universo del Conjuro y posiblemente la veamos en la nueva entrega que se estrenará en septiembre de este año. Entre la lista de personajes reales convertidos en antagonistas de películas, Bathsheba es uno de los casos más llamativos porque el relato de su supuesta maldad terminó eclipsando todos los detalles fidedignos de su existencia. Quien vea El Conjuro pensará inmediatamente en una bruja malévola que sacrifica niños. Quizá
La Bathsheba histórica era una mujer de carácter fuerte que vivió las dificultades típicas de su época, o probablemente tuvo tragedias como cualquier otra familia, pero la historia la inmortalizó como una madre que sacrifica a su propia progenie, maldice la tierra y vuelve como un espectro malvado. Sin importar la postura de cada uno, algo extraño vivió la familia Perron en aquella casa, algo que marcó de por vida a las hijas, especialmente a Andrea, que alega que su madre nunca pudo establecerse como la dueña del hogar porque Bathsheba la atacaba sin tregua. Roger, en tanto, surge como el personaje típico, que al principio no aceptaba la idea de lo sobrenatural, pero que terminó cediendo a la abrumadora evidencia. En el cine, la leyenda de Bathsheba encapsula a la perfección los elementos de una gran película de terror: una casa antigua con un pasado trágico, una supuesta bruja vinculada a fuerzas oscuras y una familia numerosa que uno a uno se ven víctimas de su amenaza. También nos recuerda cuán fácil era, y a veces sigue siendo, culpar a las mujeres de brujería cuando los bebés se enfermaban o morían, especialmente en épocas con poca comprensión médica. La dureza de la vida rural en Nueva Inglaterra y las muertes infantiles frecuentes alentaban las explicaciones sobrenaturales. Así que al final, no existe una manera sencilla de separar a la Bathsheba auténtica de la Bathsheba ficticia. Lo innegable es que en el universo de James Wan y los Warren, ella figura como una de las presencias más inquietantes y agresivas que hemos visto en la franquicia hasta ahora, sin contar a los demonios mismos, claro está. Sea como sea, la historia de Bathsheba nos muestra el enorme choque entre las pocas pruebas reales y los rumores de una sociedad sumamente supersticiosa que han hecho de ella un monstruo de película. Quizá descansa en una tumba olvidada en Rhode Island, pero su nombre ha trascendido por siglos gracias a los libros de Andrea Perron y las películas de James Wan. En este punto, espero que esta exploración de la historia real y la versión cinematográfica de Bathsheba Sherman les haya resultado tan fascinante como a mí. ¿Pero qué opinan? ¿Creen que su leyenda esté basada en algún suceso genuino o es solo un caso de rumores que crecieron a lo largo de los años? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse para más relatos y análisis de este estilo. Hasta la próxima. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.